Porque es muy importante saber cómo adorar a Dios. Eso es muy, muy importante. Y toda la iglesia necesita saber y prepararse para adorar a Dios. Realmente necesitamos estar preparados para adorar. Nuestro Señor Jesús nos dijo unas palabras importantísimas. Que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca. Y que los que le adoran, nosotros, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Para que nuestra adoración a nuestro Dios, pues, sea como Él quiere que le adoremos. Nosotros fuimos creados con un propósito también, el de adorarle. Este propósito ustedes saben que se perdió con la infiltración del pecado, porque toda carne se inclinó hacia el pecado. Y mire, ahorita vamos a entender mucho acerca de la adoración. ¿Qué es eso? Realmente inclinar nuestro corazón hacia Dios. Tiene mucho que ver con esto. Y bueno, el tema de hoy se titula Preparados para adorar. ¿Cómo me puedo yo preparar para adorar a Dios? La definición de la palabra adorar en hebreo realmente es sorprendente, porque ustedes conocen que el hebreo es un idioma que se ocupan muchas palabras para un solo significado, pero sí van cambiando de muchas maneras, a lo que nuestro idioma español es casi imposible tomar todas y cada una de las definiciones que están en hebreo. En pocas palabras, el hebreo es un idioma muy complejo y muy completo en sí. Y bueno, adorar. La palabra en hebreo para adorar es shahá, fíjese. Y su significado es adorar, postrarse, bajarse, inclinarse, humillarse. Y varias otras palabras también se usan para definir adoración. Algunas de estas son halal, barak, ichtahaba, también adoración. Y estas palabras, bueno, pues son muy completas en sus significados en lo que es adoración. Adorar. Y sí, parte de los propósitos de Dios son esos, que nosotros seamos para alabanza de su gloria, para adorarle. Nuestra vida tiene que estar dispuesta a adorar siempre al Señor. Y en todo, y me refiero a lo que es en espíritu, alma y cuerpo. En nuestras tres áreas, lo que somos nosotros, lo que es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero que comencemos en Miqueas 6:8. Recuerde, shahá, adorar, es postrarse, inclinarse, en pocas palabras, humillarse delante de algo o delante de alguien. Y en este caso, pues, adorar a Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. En pocas palabras, vivir justamente, practicar la justicia, la rectitud, la santidad, la integridad. Amar misericordia, amar la misericordia, ser misericordiosos, sabiendo que Dios siempre es misericordioso con nosotros. Y humillarte
ante tu Dios. A lo que se está refiriendo aquí es adorar. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que es bueno y que pide de ti. Porque usted recordará que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es muy importante que lo entendamos. Eso es Efesios 1:4, usted seguramente lo recuerda. Es muy importante que sepamos muy bien. Dios pues hizo su creación y todas sus criaturas, ¿verdad? Pero dice que hay algunos que son escogidos. Y a los que escogió quiere de esto Él. Nos escogió en Él, está hablando de Jesucristo, Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la preparación para adorarle. El versículo 6 también dice: para alabanza de la gloria de su gracia, para que podamos alabarle. Glorificarle por su gracia, por su favor que ha tenido con toda la humanidad. Pero los escogidos deben de vivir en santidad, para ser santos y sin mancha delante de Él. Este es el principio de la adoración, de cómo adorar a Dios, en pocas palabras. Y mire ahí Efesios 2:3. En Efesios 2:3 dice que nosotros vivimos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de una manera que era imposible adorar a Dios. Cuando alguien vive, aunque ya sea cristiano, pero siga viviendo en los deseos de su carne, ¿qué significa esto? En pocas palabras, satisfaciendo los deseos pecaminosos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos. Recuerde esto, es muy importante. A veces hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, a veces es decir, ay no, es que esto, es que el otro, es que no, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, etcétera, etcétera. O sea, realmente muchas personas llegan a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Pero eso es muy importante que lo entendamos bien. Haciendo la voluntad de la carne. Primero dice los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. De ninguna manera se puede adorar así a Dios, ¿verdad? Sin embargo, continúa y nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No? Así como estábamos, estuvo dispuestos a transformarnos Dios. Y luego dice el versículo 6, nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para adorarle. Para la adoración espiritual, que eso es lo que buscamos. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras. Entonces, vemos todos nosotros cómo Dios nos prepara.
para saber adorarle en espíritu y en verdad. Porque pasa esto. Recuerde usted aquel versículo cuando Jesús, Mateo 15:7, Él dice estas palabras: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo decía adorar a Dios y hacían muchas cosas para adorar a Dios. Pablo también lo dice en Romanos, ¿verdad? Ciertamente el anhelo de mi corazón por el pueblo de Israel es que me gustaría que todos fueran salvos, porque realmente se esfuerzan, son celosos de Dios, hacen todas sus obras con amor y todo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? No puede agradarle a Dios lo que hagan, sea como sea, y hagan lo que hagan. Están haciendo esto solamente de labios, pero un corazón lejos. Y dice el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese qué importante es esto. Porque para prepararnos para adorar a Dios, también es muy importante la doctrina, la enseñanza, el conocimiento de Dios, saber conocer a Dios. Necesitamos conocer bien a un Dios al cual vamos a adorar, porque si no, vamos a rendir adoración a otras cosas, lógicamente. Tenemos que conocer bien a Dios. Entonces este pueblo, decía el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. En vano hacen todo lo que hacen Israel, y hasta el día de hoy es en vano por completo. Porque el problema es que enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Doctrina es enseñanza, en pocas palabras. Enseñan otra cosa que no es la palabra de Dios. Por eso es muy importante lo que le decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo primeramente y de lo que enseñas, de cómo vives, de lo que eres, de tu vida, de tu carácter, de todo lo que eres tú. Ten cuidado de ti mismo y también de lo que enseñas. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Eso es muy importante. Y dice, persiste en ello. Eso significa, haz los cambios que se requieran. Esfuérzate más para que haya integridad y concuerde tu vida con lo que enseñas también. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Fíjense. Y a los que te oyen. Ahora, esto no quiere decir que nosotros mismos nos vayamos a salvar, ¿eh? Se está refiriendo para que no te salgas de la salvación que es en Cristo. La salvación solamente es por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios que nos dio a su Hijo. ¿Ok? Pero está hablando de que para que no te pierdas,
¿Se puede alguien perder si no cuida su vida y su testimonio y lo que enseña? Fíjense qué importante es esto. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto también nos da una enseñanza, que la importancia de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es importantísima para la adoración. Recuerde, estamos este tema, preparados para adorar. Y también puede ser una buena pregunta: ¿ya está usted preparado para adorar a Dios? Para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Usted sabe a qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a eso, efectivamente a eso, a adorar a Dios. No venimos aquí a obtener salvación, ya la salvación ya está, ya la tenemos. Cuando entregamos nuestra vida, nuestra alma a Jesucristo, cuando comenzamos a recibir su palabra, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, la salvación está en nosotros. Aquí a la iglesia lo que venimos es adorar a Dios y a darle gloria por todo lo que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, mire, es muy importante y entendamos esto, es muy importante. Muchas veces, muchos cristianos, su manera de buscar a Dios es para pedirle algo. ¿Cuántas veces Jesús iba caminando y una multitud atrás de él? Y se volteaba a Jesús y les decía: ¿realmente ustedes me siguen solamente por los panes y los peces que multipliqué? Trabajen por la comida que no perece. ¿Qué significa? Trabajen en aprender bien la palabra. En otra ocasión, cuando lo iban siguiendo una multitud, igual se voltea y les dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y muchos se fueron. Y Jesús a sus discípulos les dijo: ¿quieren irse ustedes también? En pocas palabras entendemos que a Jesús, pues realmente, por más que le siguiera mucha gente, Él quería que realmente hubiera adoradores. Y así muchos cristianos, su vida es pedir, ayúdame, estoy padeciendo acá, estoy sufriendo acá, ayúdame en esto, por favor, Señor. Y frustrados, y no pasa nada, y sigo igual. Pero adorar a Dios, cuando alguien, en lugar de pedirle a Dios algo, quiere darle algo a Dios, ahí cambian las cosas, mis amados hermanos. No sé si ustedes se acuerdan de un rey llamado David. Miren, vamos a buscar 2 de Samuel 7:1. David, claro que fue alguien que le pidió mucho a Dios, sobre todo cuando andaba escondiéndose porque lo querían matar, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia. ¿Cuántas veces le pedía a Dios? Pero aquí nos encontramos en un punto hermoso en la vida de David. Dice 2 de Samuel 7: aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos, fíjese,
todos sus enemigos en derredor. Estaba completamente en paz. El versículo 2 mandó a llamar a un consejero que tenía llamado el profeta Natán, y le dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Yo ya tengo mi palacio, un palacio precioso, pero el arca y la presencia de Dios sigue en ese tabernáculo, es decir, hecho de puras cortinas, ¿no? Y dice el versículo 3, Natán le dijo al rey: anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Se dio cuenta Natán de sus intenciones, que quería construir un templo. Es decir, primero el rey dijo: bueno, yo ya estoy en paz, el reino está en paz, tengo ya mi palacio, quiero darle algo a Dios. Pero Dios le contesta por medio del profeta Natán, versículo 5. Le dice Dios al profeta Natán: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, versículo 6, no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Le he dicho a alguien, pues, ¿no? ¿Acaso yo estoy pidiendo que me hagan casa? Fíjese. ¿Por qué no me habéis edificado casa? No, Dios dice: yo no estoy pidiendo eso, pero reconozco ese sentir, dice Dios, en tu corazón. Dice el versículo 11, Dios le dice así a David: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Fíjense, ¿cómo nació esto? David está diciendo: yo quiero hacerle una casa a Dios, quiero hacerle su casa, su templo. Y Dios dice: yo no he pedido eso, pero yo te voy a hacer a ti casa. Yo te haré casa. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dice el versículo 28. Después usted lee todo este capítulo y va a ver que se va a seguir hasta Apocalipsis, ¿eh? El versículo 28 dice: ahora pues, Jehová Dios, responde David en oración, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, oh Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Después lee usted toda la oración completa. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Con lágrimas David orando.
Pero vemos acá un momento de adoración hermosa, un deseo de darle a Dios algo. Y usted sabe la historia, conoce que Dios le dijo, aquí mismo, entre estos versículos, Dios le dijo, pero yo haré nacer de tus entrañas un hijo tuyo, el cual me edificará. Él sí me va a edificar casa. Y algo muy importante, aquí está: cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y luego el versículo 13: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y luego le dice, usted después léalo: y si él me fallare, yo lo castigaré con vara de hombre. Fíjese, yo le seré a él padre y él me será hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ustedes conocen que este hombre es Salomón, el rey Salomón, el hijo de David. Y al decir estas palabras, está diciendo, solamente le daré castigo terrenal, pero no perderá salvación, ni su linaje perderá el trono, el reino. Misericordia y amor de Dios, tal como a nosotros nos pasa en este tiempo, así es su misericordia con nosotros. A la iglesia también en este tiempo, quienes tienen salvación, quienes se esfuerza, y quien caiga, solamente castigo con vara de hombres. Eso significa solamente consecuencias, pero no perder la salvación, a menos que uno entre en apostasía. ¿Qué es eso? Dejar a Dios por completo, negar su fe y regresar al mundo con todo su entendimiento y conocimiento. Muy bien, vemos, darle a Dios algo, querer adorar a Dios. Ahora nosotros busquemos Romanos 12, versículos 1 y 2. Recuerda este tema, estamos viendo preparados para adorar. ¿Qué debo hacer para adorar a Dios en espíritu y en verdad? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios. Quiero leérselos este versículo 1 en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, fíjese lo que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, ¿en qué? En adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es que no permitir en nuestro cuerpo, no permitir en nuestros labios palabras malas palabras, ofensas. No permitir en nuestros pensamientos malos, ni juzgar a nadie. No juzgar, no condenar en nuestros pensamientos a alguien. Por muy hijo pródigo que sea, un día puede regresar y un día a todos esos que juzgan y condenan en sus corazones,
Les puede pasar lo que Jesús les decía a los fariseos: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino y se sentarán ahí con Abraham, con José, con Moisés, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, ¿quiénes somos para juzgar? Pero en adoración espiritual tenemos que hacer esto. Estos principios para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, primero que nada, antes de venir a la iglesia, abstenerse de todo pecado. Viene usted para la iglesia manejando y se le atraviesa un hijo de Dios, y Dios te bendiga, hermano. Santidad, integridad, cuidar nuestro cuerpo, ¿eh? La Nueva Traducción Viviente, quiero leerles los versículos 1 y 2 en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Fíjense, entregar nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Vean qué hermosas palabras, ¿verdad? Así se le adora a Dios, guardando nuestro cuerpo. Y luego, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Nada de que, pues yo vi que el vecino, pues se anduvo peleando por ahí con su esposa y al rato ya ella lo dejó. Pues yo también le voy a hacer así, ¿no? Pues andar imitando a las conductas, las costumbres de este mundo, ¿no? Nada de hacer eso, dice, ¿verdad? No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Antes bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque usted se da cuenta que muchas personas dicen: no, es que ir a la iglesia ahí nada más me dicen puro regaño, puro piedrazo, nada más, puras verdades. Pues no, la voluntad de Dios es buena. Los cambios que Dios quiere que hagamos es para nuestro bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, quiero que vayamos a Juan 4:19. En Juan capítulo 4 estamos en un punto en que Jesús camina, entra a Samaria y pasa algo, lo cual pasa hoy en día también. Fíjese lo que pasa hoy en día y que pasó en ese momento. Juan 4:19. La mujer, la samaritana, le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen: en Jerusalén es donde se debe de adorar. Fíjese, hoy muchos grupos, religiones y todo eso dicen: no, es que nosotros somos los que tenemos la verdad y somos los que sabemos adorar a Dios.
Y los cristianos dicen que ellos. Y aquí está diciendo, ¿por qué? Fíjense, esto tenían, y usted sabe que todo el tiempo había pleitos entre samaritanos y judíos, de la provincia de Samaria contra la provincia de Judea. Judíos y samaritanos, dicen, no se trataban, no se llevaban. Y los samaritanos, ¿qué decían? Pero si acá adoraron nuestros padres. Claro, ahí Jacob ahí vivió con sus hijos. Ahí ese mismo pozo un día Abraham fue quien lo abrió. Ahí vivió Jacob con sus hijos. Y ese pozo se le llamaba el pozo de Jacob. Fíjense. Y sí, ahí adoraban a Dios. Y dice la samaritana, y todos los samaritanos, esa era su idea, ¿verdad? Es que no, aquí se debe de adorar. Y los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Cómo crees? Pero esto pasa por no tener a Jesucristo ni la palabra. ¿Cómo puedo yo adorar en espíritu y en verdad a Dios? Conociendo bien la palabra de Dios, teniendo a Cristo en mi vida, en mi corazón. Ok, pero el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ni acá ni allá, adorarán al Padre. Y le dice el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Fíjense, ustedes realmente no saben. Nosotros adoramos. Jesús está poniendo como un judío, Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense qué palabras, ¿Cómo puedo adorar a Dios? Veíamos ahorita nuestro cuerpo bien guardado en santidad, como un sacrificio vivo. Los sacrificios tienen que ser sacrificios en que mata uno algo, sacrifica uno algo. Pero por eso lo especifica bien, sacrificio vivo, para que no se esté dando cuello, sino sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así presentarle nuestro cuerpo, venir a la iglesia así, porque aquí es donde venimos a adorar. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero si aquí dice que ni en este monte ni... Veamos cómo es la adoración. Recuerde, al principio decíamos que la palabra adorar es postrarse, someterse, bajarse, inclinarse, humillarse, hacer reverencia nada más. Eso es adorar, fíjese. Quiero que busquemos en Hechos capítulo 2, 46. No hay mayor ejemplo para la iglesia que la iglesia primitiva, la que empezó en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y los creyentes, los que se convirtieron y
así empezó la iglesia. Dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo. Esto hacían. Iban a adorar a Dios, perseverando unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Esto significa, celebraban la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra sencillez de corazón es esa humildad y reverencia que tenían ellos para que fuera una adoración efectiva hacia Dios su vida. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había humildad en su corazón. Había amor. Había perdón, misericordia. Ninguno decía ser suyo algo. Todos lo compartían, todo. Era una adoración lo que hacían ellos, perfecto. Luego dice el versículo 47, alabando a Dios, glorificaban a Dios, adoraban, teniendo favor con todo el pueblo, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero vemos cómo así vivían. No había nada de malos pensamientos, porque usted sabe que a Dios, si algo no le agrada, Él dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso, la soberbia, esas cosas no soporta a Dios. Abomina su alma, dice, ¿verdad? Los pies que se apresuran a derramar sangre. Esto significa a condenar, a hablar mal de las personas. Y pues lógicamente eso es todo lo contrario a esto de una sencillez, alegría y sencillez de corazón. Cosas que son importantísimas para adorar a Dios. Sentirse siempre que dependemos totalmente de Dios para poderlo adorar, alabar con todo el corazón. Y es más, la palabra nos dice muchas cosas, cómo hacerle para adorar a Dios. Mira, Efesios 5:19. Ahí dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Realmente usted habla así? ¿Con salmos? Usted, en pocas palabras, nos está diciendo que hablemos siempre, salga de nuestros labios, palabras que den gloria a Dios, ¿verdad? Palabras que sean de gratitud hacia Dios, hacia su amor y misericordia, ¿verdad? Hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No se preocupe si usted al cantar desafina, no se preocupe. Por eso dice cantando y alabando en nuestros corazones. En todo el tiempo estar siempre gozosos. Como, mire, 1 Tesalonicenses. Bueno, perdón, vamos a seguir acá. Versículo 20, Efesios 5:20, ¿verdad? Dando siempre gracias a Dios por todo. Es decir, palabras de gratitud a Dios. Dele usted gracias. Aunque le falte todo, pero si tiene vida, dele gracias a Dios.
Porque esas acciones de gracias es una manera de adorar a Dios también, dándole gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:16. También así tenemos que estar. Estén siempre gozosos. Tratemos de no estarnos quejando todo el tiempo, de estar llorándole a Dios, pidiéndole solamente, ¿no? Si tal vez Dios no nos da muchas cosas es porque Él sabe que nos empezamos a desviar de su camino y Él prefiere mantenernos así para que estemos buscándole continuamente. Pero eso sí, estar siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar, sin parar, orando, orando, orando. Versículo 18. Den gracias en todo, dando gracias en todo y por todo, dando gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias por esto, por lo otro. Dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Eso es lo que quiere Dios de ustedes. Una vida de gratitud. Versículo 19 también. No apaguen el espíritu. Bien sabemos nosotros, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios lo sabe muy bien, que no hay como tener esa llenura del Espíritu y buscar estar siempre lleno del Espíritu, siempre lleno. ¿Y qué debo hacer para estar siempre lleno del Espíritu? Oración, obediencia, temor de Dios. Es tan importante ser temerosos de Dios. Al ser temerosos de Dios nos apartamos de todo pecado, de todo mal, de toda falla, absolutamente toda falla, todo mal pensamiento, porque hay ese temor de Dios, porque decimos no, yo quiero agradarle a Dios. Eso es no apagar el espíritu. Se apaga el espíritu de Dios como el fuego. Se apaga si uno no lo aviva, si no estamos en oración, si no estamos en ayunos, si no estamos en obediencia, si dejamos la palabra, cerramos nuestras Biblias, que le salgan telarañas, polvo ahí, pues lógicamente el espíritu se va apagando. Pero lo peor de esto, la carne, ¿qué tal? Empieza a agarrar fuerzas y empieza el orgullo, empieza el me chocas y todo eso, ¿eh? Recuerden, mire, en 1 Corintios 6:20 nos dice que nosotros, 1 Corintios 6:20, nosotros hemos sido comprados por precio. Ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son nuestros, nuestro propio cuerpo ya no es nuestro, nuestro espíritu no es nuestro. Todos somos de Dios, porque fuimos comprados por un precio.
A precio de sangre fuimos comprados. Tal como los redimidos, los esclavos que eran, se les pagaba su libertad y se quedaban a servir ahora por amor, ya no porque su amo era dueño de su vida, sino porque ahora querían servir por su propia voluntad. Y esos son los redimidos, los comprados por un precio. Y así nosotros también fuimos comprados por un precio, por el sacrificio de Cristo. Y por eso le pertenecemos a Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Dios. Quiero que terminemos en un versículo, 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Y aquí nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es para adorar al Señor, La invocación es una manera de adorar a Dios también. El invocar su santo nombre. El dar fruto de labios que invocan su nombre, ¿no? Ese es el sacrificio de alabanza. Por ahí me parece que es Hebreos 13, que nos dice: dad a nuestro Dios la honra debida a su nombre, frutos de labios que invocan su nombre, ¿no? También esos sacrificios de alabanza también. Pero para eso necesitamos apartarnos de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Todo lo malo, ¿verdad? Apartarse de la maldad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, para adorar bien en espíritu y en verdad. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es de esa manera nada más. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, como vemos en todo esto que hemos leído, la importancia de estar preparados en todo tiempo para adorar a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros por toda la eternidad? Allá donde vamos, al cielo, vamos a estar adorando a Dios. Vamos a estar alabando a Dios. Esto que hacemos de estar en los cultos aquí en la iglesia es un ensayo de lo que vamos a hacer ahí también. Y desde aquí, ahora, lo hermoso, lo precioso, es que desde aquí sepamos cómo adorarlo, ¿no? Ahí está Hebreos 13:15, ¿verdad? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Pero es un fruto de los cambios que ya han habido en nosotros, ¿no? Fruto de labios que invocan su nombre. Invocar el nombre de Jesucristo. Ese es el principio de la adoración también. De esta manera adoramos a nuestro Dios. Vamos a hacer oración para despedirnos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, tu Santo Espíritu nos prepara para ser de aquellos adoradores, de aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad,
porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor, pues gracias porque nada te agrada a ti más que de nuestra propia voluntad, con nuestra libertad de escoger, con nuestro libre albedrío, nosotros ofrezcamos adoración a ti, Señor. Pero tú quieres, Señor, que estemos bien preparados para adorar. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, la importancia de ser adoradores en espíritu y en verdad. El saber adorar a nuestro Dios, el glorificar su santo nombre, el ser para alabanza de la gloria de su gracia, el haber sido escogidos desde la fundación del mundo para ser santos sin mancha, invocar tu santo nombre, adorarte en humildad, en reverencia, con temor de Dios, con santidad, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable, en adoración espiritual a ti, Señor. Gracias, Señor precioso y santo, porque tú eres fiel, porque tú nos amas y deseas de nosotros una adoración en integridad, no solamente en nuestros labios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y síguenos fortaleciéndonos y enseñándonos para estar bien preparados para adorarte. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.